Buenos días, mi nombre es Gabriel Eduardo Hernández Bolaina y vengo a presentar el proyecto del radar junto con mi compañero Marco Antonio Olvera Ortega. Y a continuación yo voy a decir los materiales que utilizamos para poder hacer el radar. Y pues a continuación voy a decir una breve introducción de para qué utilizan los radares, o la mayoría de radares se utilizan en aviones, barcos y inclusive hasta en los coches para los sensores de proximidad y cosas así. Y bueno, la palabra o término radar proviene de Radio Detection and Rending, un método utilizado para conocer la localización y velocidad de objetos. El radar funciona transmitiendo una señal y midiendo el tiempo que tarda en ir y regresar el objeto donde rebota la señal. ¿Cuándo y dónde se inventó el radar? El modelo de radar actual fue creado en 1935 y fue desarrollado principalmente en Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial por el físico Robert Walson Walt. Supuso una notable ventaja táctica para Royal Air Force en la batalla de Inglaterra, cuando aún era denominado RDF, Radio Direct Fishing. El radar apareció a inicios del siglo XX, pero antes que este apareciera, los científicos tuvieron que comprender bien los principios de las ondas de un radio. En 1987, un físico llamado Heinrich Hertz empezó a experimentar con ondas de radio en su laboratorio en Alemania y descubrió que las ondas de radio podían ser transmitidas por diferentes materiales y por otros eran reflejados. El desarrollo de un sistema para medir la velocidad de las ondas de radio. Y bueno, a continuación voy a decir los materiales que utilizamos y cómo funciona la mayoría de ellos. Uno de ellos pues es el Arduino. El Arduino Uno fue el que utilizamos. Y bueno, el Arduino Uno es una board basada en un microprocesador Atmega 328. Tiene 14 pines de entrada utilizando la salida digital Pink. Puede ser utilizado para salidas MBW. 6 entradas analógicas. Y estas son las entradas analógicas. Fuente de poder y un conector y un botón de reset. Tiene todo lo necesario para manejar el controlador, simplemente conectándolos al computador mediante el cable USB o fuente de poder. Las características del Arduino son microcontrolador ATG Mega 328, voltaje operativo 5 volts, voltaje de entrada, pines de entrada, tiene memoria flash de 32 kilobytes, tiene una SRAM de 2 kilobytes y un EEPROM de 2 kilobytes. Y bueno, lo que utilizamos también fue un servomotor. Por el momento no lo tengo, pero pues aquí va a aparecer en la pantalla. Y es un pequeño actuador rotativo bien de motor que permite un control preciso en posición angular. Este servomotor puede rotar de 0 grados hasta los 180. Su voltaje de operación que va desde los 180, desde los 4.8 volts hasta los 6. Este servo incluye 3 brazos y 3 tornillos. Cuenta con un cable de hasta 25 centímetros. Este tipo de servomotores son utilizados en gran variedad de proyectos de electrónica y robótica, carros de control remoto, aeronaves y más. Funcionan con la mayoría de las tarjetas electrónicas de control con microprocesador, como por ejemplo las tarjetas de Arduino, NODCU, ESP-N32, PIX, Raspberry y otras. También el material que usamos fue una placa fenólica. ¿Para qué sirve la placa fenólica? La placa fenólica, una cara, sirve para crear tus propias placas de circuito impreso PCB, en donde con ayuda de cloruro férrico y papel transfer se crean líneas de conducción similares a los conductores eléctricos. En estas placas se usan soldaduras, por lo que tu proyecto será permanente y están hechos de cobre. Al diseñar un proyecto o prototipo electrónico, primero se debe probar armándose en una placa de pruebas en una protoboard cómo funciona correctamente. Posteriormente se diseña y se fabrica el circuito impreso PCB y para finalizar se montan los componentes en esta placa o tarjeta. Y pues también lo que utilizamos fueron varios jumpers. Estos jumpers pues son para conectar los cables de un circuito al otro, para conectar también la pantalla LCD, etc. A continuación voy a decir para qué sirven los jumpers. En electrónica y en particular en informática, un jumper o un saltador es un elemento que permite cerrar el circuito eléctrico del que forma parte dos conexiones. Esto puede hacerse mediante soldaduras. Se derrite suficiente estaño para cerrar el circuito soldando un cable o alambre entre ambos puntos. Lo más frecuente conectando dos pines en hilera cero paralelo mediante una pieza de plástico que protege el material conductor que cierra el circuito, lo más habitual.
También lo que utilizamos para detectar la medición, o bueno, para que dijera cuánto mide y a qué ángulo se detecta un objeto en el radar, utilizamos la pantalla LCD. Que como bien sabemos, voy a explicar qué es el LCD o la pantalla LCD. LCD es el acrónimo de Liquid Crystal Display, en español pantalla de cristal líquido. No podemos considerar que se trate de una tecnología novedosa. El LCD lleva con nosotros mucho tiempo. Solo tenemos que echar la mirada hacia arriba y recordar esos relojes casi o las calculadoras que llevamos a clase de matemáticas. Estamos acostumbrados a que la materia puede estar en estado sólido, líquido o gaseoso, los llamados estados de la materia. Pero en el siglo XIX se descubrió que había más estados de las materias que podían encontrarse. El cristal líquido se encuentra en algún lugar entre sólido y líquido. No es el objeto de este artículo explicar la física involucrada detrás del LCD. Solo decir que se utilizan las propiedades de luz polarizada para mostrarnos información en pantalla a partir de una serie de filtros. Se consigue mostrar la información gracias a la iluminación de fondo. Hay una amplia de gama LEDs, de gama LCD que podemos utilizar con Arduino, aparte de las funcionalidades extra que nos pueden dar cada una de ellas. Las podemos diferenciar por el número de pilas y columnas, su tamaño. Por ejemplo, una pantalla LCD de 16 por 1, que es la que tenemos a continuación aquí, tendrá una fila de 16 caracteres, es decir, solo podemos mostrar 16 caracteres simultáneamente, al igual que un LCD de 20 por 4 tendrá 4 filas y 20 caracteres cada una. A continuación también el material que utilizamos o el objeto que utilizamos fue un sensor ultrasónico. Un sensor ultrasónico, o también conocido como ultrasonido, es un sensor que sirve para detectar la distancia de un objeto a través de ondas de sonido. Estas ondas se utilizan en altas frecuencias para que el oído humano no sea capaz de percibirlo y así no moleste o interfiera con el día a día. El nombre de ultrasonido se refiere a cualquier tipo de frecuencia que esté por encima de los 20 kHz, que es lo que más del oído puede percibir. El funcionamiento de los ultrasonidos se basa en mandar una señal de sonido hacia algún lugar en concreto y esperar a que esa señal rebote en algún objeto y regrese al mismo sensor. Es decir, que estos dispositivos tienen un emisor y un receptor que trabajan en conjunto para saber a qué distancia se encuentra un objeto. El sensor cuenta con el tiempo que se manda la señal hasta lo que tarda en regresar y a través de cálculos matemáticos traduce este tiempo en distancia. Y por último, el último material que utilizamos fue un LED que indica la distancia que está. El LED rojo indica cuando está cerca y el LED amarillo indica cuando está lejos. Uno de los materiales que utilizamos para poder hacer nuestro radar es el LED, que pues dice cuando está cerca alumbra un color y cuando está lejos alumbra otro color. Y bueno, voy a decir lo que es el LED en internet. Un diodo emisor de luz o LED, también conocido por las siglas LED en inglés Light Emit Diode, es una fuente de luz constituida por un material semiconductor dotado de dos terminales. Se trata de un diodo de unión que emite luz cuando está activado. Se aplica una tensión adecuada a las terminales. Los electrones se recombinan con los huecos en la región de la unión PN del dispositivo, liberando energía de forma de fotones. Este efecto se denomina electroluminiscencia y el color de la luz generada depende de la energía de los fotones emitidos. Viene determinado por el ancho de la banda prohibida del semiconductor. Los LEDs son normalmente pequeños, menos de 1 milímetro, y se les asocian algunos componentes ópticos para configurar un patrón de radiación. Buenas tardes, profesor. Vamos a continuar con la parte número 2 de nuestro video sobre este pequeño proyecto que es el radar con sensor ultrasónico. Y bien, vamos a explicar el diagrama de los componentes. Aquí lo vamos a ver un poquito mejor. ¿Por qué no agarré el mouse? Bueno, vamos a hacer manual. Bien, nosotros aquí tenemos el diagrama de los componentes y la función. Bueno, no. Vamos a imaginarnos que tenemos aquí presente un diagrama de flujo. ¿Qué va a pasar? Si el sensor ultrasónico detecta un objeto, se va a detener el servomotor y se va a prender el pin o el LED rojo. Vamos a llamarlo pin. Eso también va a hacer que se active la alarma del buzzer. Pero no va a sonar tan fuerte porque estamos hablando que el objeto está a una distancia considerable. Simplemente está alertando de que hay un objeto. ¿Qué va a pasar cuando el objeto ya esté demasiado cerca? Pues se va a activar el pin verde.
Y la alarma del LED va a ser más fuerte porque está diciendo, oye, pues ya hay un objeto demasiado cerca, ya... Digamos que... Pongamos un ejemplo en los barcos del ejército, ¿no? Llega un misil, este es el misil, se va acercando, ¡pum! El radar ya tomó el dato, que está, no sé, a 400 metros y va a una distancia de, no sé, 160 kilómetros por hora, ¿no? Más se va acercando, ahí es donde se activa el pin rojo, que está haciendo pip, 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 se va acercando. Ya cuando está demasiado cerca, se activa la alarma, o sea, el pin verde. Ahora bien, por obvias razones, si no no detecta un objeto o no ve algo en movimiento, nuestro sensor ultrasónico, pues simplemente no se va a prender ningún LED. El servomotor va a seguir su movimiento o su rotación de 180 grados, pero no se va a parar por obvias razones, porque no detecta ningún objeto. Y tampoco se va a prender la alarma del buce. Ahora bien, nos pasamos al código de Arduino. De verdad no hay mucho que decir sobre este código, ya que es muy sencillo. Simplemente estamos ocupando las librerías del Servo y del Liquid Crystal, que son para la pantalla LCD y el servomotor. Aquí tenemos lo que son las entradas y salidas digitales, y todo el proceso de aquí es lo que acabo de explicar. Que si se detecta un objeto, pues va a mandar los datos, se va para el servo, y aquí no lo va a mostrar. Si no detecta nada, pues va a seguir su rotación de 180 grados. Lo único que cabe resaltar aquí, pues, sería esta pequeña formulita de aquí. Permítanme un tantito. Aquí está. Esta sería la fórmula que calcula la distancia sobre la velocidad que está el objeto. Por ejemplo, si nosotros metemos aquí la mano, pum, detecta el objeto. La distancia la va a mandar, o los datos, mejor dicho, los va a mandar a la placa de Arduino, lo va a procesar, y esto al final nos va a dar un valor más exacto, que sería la distancia, el ángulo y el ángulo en el que está el objeto. Ahora bien, vamos a hacer funcionar esta maravilla, esta chulada, ¿no? Vamos a conectar nuestro puerto USB a nuestra entrada aquí, que por defecto se llama COM3. Eso nos permite cargar nuestro código a la placa de Arduino. Y bien, pues esta sería la función de nuestro radar. Aquí podemos ver que va a seguir una rotación de 180 grados. Este servomotor está diseñado para eso. No puede dar una de 360 grados, a menos que se compre uno que dé la vuelta completa, o de una rotación completa. Aquí no detecta nada, y eso es lo que venía mencionando. Obvio, ya detectó la pared. El pin rojo está alertando de que hay un objeto. ¿Qué va a pasar si nosotros metemos la mano aquí? El objeto está demasiado cerca, y ahí podemos ver en la pantalla la distancia y el ángulo en el que está el objeto. Aquí no se puede apreciar muy bien, ya que el celular no calibra, no enfoca de la mejor manera, pero la pantalla LCD ya está bien calibrada. Solamente que de lejito yo creo que sí se vería. No, creo que no. Pero bueno, esta es la función principal de nuestro radar. Ahora bien, a gran escala podríamos ocuparlo en la industria automotriz. Supongamos que un objeto, o bueno, un carro, vamos a tomar de referencia este carro de aquí. Pongamos que aquí hay peatones, ¿no? ¿Qué va a hacer el radar? Pues lo que acabamos de ver aquí. El auto va a una velocidad considerable, pero el conductor no va muy atento. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí va a haber un perro, un niño, una señora, un señor adulto, no sabemos. ¿Y qué va a pasar? Va a mandar una alerta de, oye, pues hay gente aquí, hay animales, vete frenando o disminuye la velocidad, pero ya, porque puede chocar, ¿no? Entonces, pues va a mantener alerta al conductor y va a poder tomar las acciones, va a poder tomar acciones antes de que provoque un accidente. O por ejemplo se va echando de reversa y aquí hay un objeto. El radar lo que va a hacer es
ya te estás pasando, aquí hay un objeto. Entonces, volvemos a lo mismo. Una vez que el radar le informe o le alerte al conductor que se va a estampar con algo, va a poder tomar las acciones necesarias para evitar un accidente. Y esto garantiza tanto la vida como del conductor, del copiloto y de los peatones o animales que puedan atravesarse. También podrían ocuparse en las casas. Por ejemplo, que alguien se quiera meter a robar. Esta cosita de aquí se puede hacer un poquito más chiquita, supongo yo. Si lo tomamos para ese tipo de trabajos. Alguien que se quiera meter, pues obviamente el sensor va a estar dando vueltas. El ratero ni siquiera se va a dar cuenta que va a haber un sensor. El sensor lo detecta, silenciosamente va a mandar los datos hacia una base de datos. La base de datos va a alertar de que hay un intruso en tal parte y a tal distancia, ¿no? Eso va a alertar a los dueños y va a tomar las acciones, ya sea llamando a la policía o ajusticiándolo dentro de su casa, no lo sé. Ahora bien, también puede ocuparse, digamos, en la industria de... No sé si está bien dicho, como lo diga, en la parte de la manufactura, por ejemplo, en la realización de objetos, cosméticos, todo eso. Supongamos que se van a envasar, o digamos que aquí hay una caja, ¿no? Enorme. Y hay objetos y se tienen que estar sacando cierta cantidad de objetos, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? El radar va a estar dando, pues, una rotación considerable para que no se pierdan, obviamente, los datos o no, no se pierda la cantidad de objetos que hay ahí, ¿no? O no se desconfigure, no lo sé. Supongamos que el radar va a estar haciendo su rotación de manera continua y digamos que 500 desodorantes quieren, pero aquí hay 1000, ¿no? Entonces al 498 va a ir activando la alarma de que ya está llegando a su límite, ya está llegando a su límite la caja. Pongamos que se están empaquetando en una caja, ¿no? Y ya al 500, ¡pum!, se activa la alarma. Dices, no, pues ya, justo, 500 desodorantes. También se ocupan, estos radares pues obviamente ya se ocupan en aviones y, como mencioné en el ejemplo anterior, en los barcos. Básicamente están empotrados en una base y están monitoreando todo alrededor constantemente ante la presencia de enemigos, ya sean barcos, misiles, aviones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este sería nuestro pequeño proyecto de un radar hecho con un servomotor, un sensor ultrasónico y una pantalla LCD. Y también con el Arduino, no nos olvidemos de eso. Espero que le haya gustado mucho y muchas gracias por su atención.